En los años 60, la industria automotriz francesa empezó a reflexionar seriamente para ampliar su gama de modelos, con el fin de no dejar que los clientes se impacienten. En Citroën se nota un abismo entre el 2 caballos, valiente, pequeño y popular, y el DS verdadero buque insignia. Así nace el AMI6 en 1961, un poco improvisado sobre la base del 2 caballos. Pero Peugeot se roba el protagonismo en 1965, con su 204, un sedán de gama media que irrumpe como un trueno. Renault, al notar que el 204 es muy moderno en comparación con sus R8 y R10 con motor trasero, considera desarrollar un nuevo auto. La R4 ha sido un éxito desde 1961. La R16 aparece en 1965. Renault lanza el proyecto 118. De ahí nace la Renault 6, una mezcla de buenas ideas de sus predecesores, pero con una apariencia no precisamente agraciada. Y sin embargo, sin hacer mucho ruido, este valiente pequeño va a lograr un bonito éxito comercial. Así que hoy volvemos a su historia. Hacia mediados de los años 60, queda claro que el público quiere algo más grande que el 2 caballos y el R4, pero sin arruinarse y con una mecánica moderna, es decir, motor delantero y tracción delantera. Citroën ya había detectado la buena oportunidad desde 1961 con el AMI6, pero su motor de 602 centímetros cúbicos con 22 caballos y su diseño firmado por Flaminio Bertoni, con ese parabrisas trasero invertido que da de qué hablar, no convencen a todos. La camioneta, más práctica, acabó robando el protagonismo al sedán. Renault, observando la situación, ve una potencial oportunidad. El Peugeot 204, lanzado en 1965, remata la jugada. Moderna, eficiente y bien equipada, ideal para quienes desean mejorar sin endeudarse demasiado. Ese mismo año Renault lanza la R16, un nivel arriba, pero con ideas que pueden aplicarse a un auto más modesto. Así que se lanza el proyecto 118 con el objetivo claro de ser más barato. El proyecto 118 es el hijo natural del R4 y del R16, concebido para dinamizar la gama Renault. Todo esto en la parte trasera de los Renault 8 y 10, divertidos de manejar pero poco prácticos. Se despedirán en 1969, reemplazadas por el R12. La Renault 6 hereda el chasis asimétrico del Renault 4 y el estilo, el espíritu del Renault 16, con una compuerta trasera que es marca registrada de la casa. Presentada en el Salón de París en octubre de 1968, la verdad es que no llama mucho la atención. Su aspecto, con un techo alto, proporciones un poco extrañas y una apariencia general que no transmite precisamente alegría de vivir. Renault es prudente con respecto al motor. Peugeot se atrevió con un motor completamente nuevo de aleación para su 204. La marca del rombo reutiliza el buen y viejo motor de la Dauphine. Este 4 cilindros de 845 centímetros cúbicos entrega 34 caballos de fuerza, capaz de alcanzar los 120 km por hora con un peso de 745 kilogramos. Pero con 43 segundos para el kilómetro desde parado, dejaremos los escalofríos para otra ocasión. En 1970, Renault sube la apuesta con una versión TL más lujosa, equipada con un motor de hierro fundido de 1108 centímetros cúbicos y 45 caballos de fuerza. Y para dominar toda esa potencia, la TL cambia los frenos de tambor delanteros por discos. Revolucionario, cumple su función. A pesar de una recepción tibia en su lanzamiento, la Renault 6 encuentra su público. Se posiciona perfectamente entre la Renault 4, muy popular, la Renault 12, más clásica, y la Renault 16, más elegante pero más cara. Simple, seria, sin pretensiones y con buena relación calidad-precio. Como resultado, las ventas despegan. En 1970, 200.469 unidades salen de las fábricas de Biancourt, Valladolid y Santa Isabel. En 1971 es el punto más alto, con casi 240.000 ejemplares, y Colombia también empieza a fabricar el Renault 6. En los años siguientes, las cifras bajan poco a poco, lo cual es normal para un auto que envejece, pero el Renault 6 se mantiene firme frente a una competencia fuerte. Destacan los Citroën 8, AMI 8 y GS, Simca 1100, Peugeot 204 y 304. En 1974 Renault intenta rejuvenecer su modelo 6 con un rediseño.
Se quita la parrilla metálica, se pone una de plástico negro, un truco barato para modernizar la máquina. Y las ventas suben a 173,000 unidades, pero la caída vuelve a empezar desde 1975. En 1977 se baja de las 100,000 unidades con 77,282 ventas. El Renault 14, más acorde con la época, comienza a ganar cuota de mercado internamente. En 1980, el Renault 6 se despide en Francia, con 30,000 unidades producidas ese año. Pero sigue en producción en Sudamérica hasta 1984 y en España hasta 1986. Al final se venderán 1.7 millones de Renault 6 en 18 años. Mis respetos para un auto con un aspecto que no es precisamente inolvidable. Y si hoy buscas un Renault 6, ¿por qué no considerar una rara versión 4x4? De hecho, en esa época, Zamparé se había convertido en una filial de Renault y ya ofrecía una versión 4x4 del Renault 4, además del efímero Plein Air, que mantenía la tracción delantera. Sin sorpresa, Zamparé aplicó la misma receta a la Renault 6, que era más espaciosa que la Renault 4, y siempre capaz de subir pendientes de más del 40%. Este modelo, costoso y hecho a mano en series pequeñas, atrae principalmente a administraciones y profesionales en áreas difíciles, montañosas o incluso en territorios de ultramar. La transformación incluye entonces una caja de cambios modificada y reforzada y un control interior por palanca. Un eje trasero, un tanque de gasolina en lugar de la llanta de refacción, así como brazos traseros reforzados y modificados. Y como opción, incluso se podía tener una primera velocidad corta para salir más fácilmente. Bourbier y todas estas transformaciones solo añadían un sobrepeso de 58 kilos. Pero el problema es que casi nadie la compró por un pequeño detalle, su propia hermanita, la 4L. ¿Qué sentido tenía invertir en un Renault 6 cuando el Renault 4, más rústico y más barato, hacía exactamente el mismo trabajo? Hoy en día no será fácil encontrar una. Y sería incluso más sencillo voltear hacia el intento de competir con la Méhari con la Rodeo 6. De hecho, después del fracaso del RS4 Plein Air, Renault decide delegar a un subcontratista los talleres de construcción del libro a dedos. ACL, rebautizado como Tallol en 1978, produce un vehículo recreativo para competir con la Méhari de Citroën en 1970. La Rodeo 4, basada en la R4, ve la luz y en octubre del 72 ACL adapta el concepto a la Renault 6, más potente, y presenta la Rodeo 6 en el Salón de París. En 79 recibe el motor de 1.289 centímetros cúbicos de la Renault 5 Gran Turismo Lujo. Pero sin duda hablaremos de eso en un próximo video, así que no dudes en suscribirte. ¿Y tú tienes recuerdos en un Renault 6? Dímelo en los comentarios. Ella te espera en tu concesionario o agencia Renault.